Podemos decir que un mito es una narración imaginaria, una narración que llega, que puede estar fuera del tiempo o no, pero que muchas veces tiene que ver con un tiempo histórico y que a veces está protagonizada por personas o por personajes, unas veces divinos o heroicos, y que también sus historias y sus narraciones pueden ser ficticias, y que pueden mantener la idea con distintos personajes que tienen de alguna manera un arquetipo, universal o no, pero que está condicionado a su propia condición humana, valga la redundancia. Con todo ello, un escritor o la persona que narra o escribe, que hace esa narración, concibe un complejo de creencias como forma de captar y expresar una realidad, o concretamente su realidad, y siempre de una manera lógica. A veces todo se conforma con antiguas creencias y hechos que se pueden presentar como explicaciones sobrenaturales o como fenómenos naturales y que pueden mantener a asesinatos o asesinos dentro de su complejo histórico. Juan Álvarez López, a quien vamos a entrevistar esta noche, tiene todo eso en sus libros. Mitos, leyendas, se confunden en sus relatos y están libres. Igual que nosotros tratamos dentro del viajero cuántico en numerosas ocasiones estos temas y con distintas personas, personajes, escritores que se acercan al programa. Así que vamos a entrar de la mano de Antonia Prada, que nos va a introducir en el tema de esta noche. Galicia es tierra de misterios, de leyendas, de fuentes de aguas milagreras, de árboles gigantes y piedras milenarias veneradas por las gentes desde el principio de los tiempos. Galicia es tierra de tesoros escondidos, tal vez solo en el cofre prodigioso del imaginario popular, o tal vez bajo esos sustratos que han ido dejando cada una de las civilizaciones que han dejado su impronta en esta tierra mágica. Con frecuencia, la leyenda se mezcla con la realidad. Con frecuencia, la narración de la leyenda tiene como sustrato el telón de fondo de la retranca. Con frecuencia, los ritos paganos afloran en ritos sagrados cristianos, pero también en las costumbres profanas de los ágapes, de las peregrinaciones, de festejos y romerías. Galicia está llena de leyendas. Tal vez sería exagerado decir que cada pueblo tiene una, pero cada comarca tiene la suya, o más de una. Pero hoy nos centraremos en una comarca que, si un día fue celta, los romanos borraron muchos de los vestigios de la civilización castreña para dejar bien marcada su huella en puentes, miliarios y calzadas. Hablamos de la comarca orensana de Terras de Tribes, preámbulo de la Ribeira Sacra. Atravesada por la antigua vía nova romana que unía la ciudad portuguesa de Brácara, la actual Braga, con Astúrica, la actual Astorga, está surcada por los ríos Vivei y Navea, cuyos puentes romanos en perfecto uso dan una idea de la grandiosidad del viejo imperio. Lugares bucólicos que a veces devienen inquietantes. ¿Por qué elegimos esta comarca para el programa de hoy? Pues porque es uno de los escenarios en los que se desarrolla dos de las novelas del escritor Juan Álvarez, Piedra, papel y zobeira y la sed del charco. El autor inicialmente coloca a sus personajes en la otra punta del mapa, pero parece que ellos se empecinen en irse a esta tierra llena de magia y misterios, personajes que se ven envueltos en leyendas y hechos prodigiosos de los que hoy hablaremos. Juan Álvarez López nació en Barcelona en 1974. Escribe desde la adolescencia
y fue la revista cultural gallega Micropechado, publicado en la ciudad condal, la primera que dio difusión a sus artículos. Desde entonces ha colaborado en diversos medios escritos y programas de radio, cultivando en ambos distintos géneros como la entrevista, el relato, la crónica o la crítica musical. Aprovechando las oportunidades de las nuevas tecnologías, también publicó un par de blogs. Hoy sigue colaborando en distintos medios periodísticos, pero tras la publicación de sus libros de relatos Letrastadas, Qué cosas, Sala de estar y Hasta aquí, empieza a cobrar fuerza su faceta literaria, que se confirma con su primera novela La sonrisa de la huida, y se afianza con Piedra, papel y Zobeira y La sed del charco. Catalán de nacimiento, gallego de origen y manchego de adopción, Juan Álvarez tiene un buen bagaje paisajístico y cultural para acometer el reto de escribir novelas como las que ha escrito. Esta comarca, Tierra de Tribes, tiene para el autor una atracción. Parece actuar como un imán para él. Aúna tierras tan diversas, tan distintas como Galicia y La Mancha, Galicia y Barcelona, y en alguna de las novelas, bueno, en las dos novelas que vamos a comentar, también los Estados Unidos. Tierras tan diversas que se ven mezcladas por sus protagonistas silvanan en estas novelas. Y yo la verdad es que había visto un paralelismo de Juan conmigo. Y te voy a contar, Juan, buenas noches. Buenas Eh, noches. Tú naciste, si no me equivoco, en Barcelona, luego te trasladas a La Mancha, a La Mancha, Ciudad Real, y luego acabas pues yendo y viniendo con tu otro amor, que es Galicia. Y yo nací en La Mancha, me trasladé a Barcelona y luego mi otro amor fue Galicia. O sea, ese triángulo, no sé si amoroso o no, que tenemos los dos, yo le veo un paralelismo. ¿Y tú? Sí, sí. Bueno, Nos habremos cruzado por el camino. pues ya que hacemos presentaciones de los orígenes de cada uno, yo diré que soy valdeorresa, de otra comarca limítrofe con Terras de Tribes, y que me trasladé a Barcelona, pero siempre un gallego procura volver a su tierra. Pero volver a Valdeorras, vuelvo, pero es que las tierras de Tribes me han cautivado. Al final todos acabamos allí, parece que tiene una atracción especial. Y desde que me he leído tus novelas, de verdad, para mí, tierras de Tribes, Manzaneda, también Terras de Caldelas y todas esas tierras tan bonitas, eran para mí como un remanso de paz, porque en verano hace más fresquito que en Valdeorras, ¿verdad? Pero es que desde que me he leído tus novelas, chico, yo no voy a poder ver esos paisajes y esos lugares con la misma tranquilidad, porque se me han vuelto un poquito inquietantes. Yo lo defino como el paraíso terrenal, para mí. Sí, es cierto. Decía Ángel Fole en su obra Terra Brava, hablaba de la Galicia indómita, de la Galicia dos lobos e das aigues, de los lobos y de las águilas, refiriéndose al Caurel como una tierra cerrada, como una tierra profunda, como una tierra incomunicada, ¿no? Em, que suscita muchas leyendas. Las Terras de Tribes también es una zona, eh, digamos, un poquito mal comunicada porque el ferrocarril se olvidó de ella, ¿verdad? Sí, Estas tierras más cerradas, aunque hablaremos luego de la Vía Nova, ¿no? Que la surca, estas tierras más cerradas son proclives a las leyendas. sí, yo creo que sí. ¿Qué te El parece? paisaje, el hecho de que la gente también ahí se encuentre un poco más cercana, Ujú, difunden o sea, se va pasando las leyendas de generación en generación. Puede ujú. ser que sí. Pero tú solo no tocas el tema de las leyendas en Galicia, sino también de las leyendas en La Mancha. O sea, vas tocando las leyendas y los mitos allá por donde vas llegando. Sí, bueno, a mí me llegan, como digo yo. Yo pongo el oído y me van diciendo. Es una Bueno, cosa que me bueno, gusta. eso tienes razón, porque a los que nos gusta lo misterioso, la leyenda, los mitos, yo Mm, antes a micrófono cerrado lo decía también,
los que nos gustan estos misterios, en realidad muchas veces nos llegan a nosotros de otras personas, de terceras personas, y vamos y los investigamos. En este caso, nosotros que estamos más en los medios de comunicación, pues nos llegan hay mucha gente que te comenta, oye, esto, ¿por qué no mira esta leyenda? ¿Tú crees que esto es verdad? ¿Tú crees que esto es mentira? ¿Qué crees que hay de cierto en esto? Y de ahí empiezas a tirar del hilo y acabas Correcto. escribiendo como tú pues, varios libros, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo en principio me las creo todas. O sea, siempre parto de eso, de no dudar. Y sí, yo en los libros me ha gustado hasta algunas, tengo que reconocer que son inventadas, o sea, es ficticio. Mm. Me las inventé yo, pero muy pocas. Pero siempre me ha gustado eso, el captar alguna leyenda que figure ahí, por ejemplo, las de mi pueblo, que yo considero mi pueblo, Penafolenche, son verídicas. O sea, Las has pasan de recogido tú. generación en generación. Sí, sí, y pasan de generación en generación. Que hay un misterio alrededor de la piedra, Ujú. todo eso. Bueno, hay que decir que, que Apenafolenche es un pueblecito que pertenece a Puebla de Tribes, es una parroquia de Sí, Puebla de Tribes, a y es 3 muy kilómetros. es muy pequeñito, pero es curioso, muy curioso, porque tiene una peña enorme que parece que desafía a la fuerza de la gravedad, y además tiene debajo una casita que parece sustentarla, Sí, ¿no? Y alrededor de esa pena, que supongo que es la que da nombre al pueblo, sí, Penafolenche, sí. bueno, se han escrito, ha pasado de generación a generación, como decíamos, unas leyendas que allí, cuando subes por una escalera que da un poco de miedo y se ve un paisaje precioso, se describe. Pero yo quiero que nos expliques esa leyenda, que nos la expliques tú, que recoges en tu libro. En tu libro, Sí, concretamente en la novela Piedra, papel y Zobeira. Supongo que Zobeira es Penafolenche, ¿no? ¿O no? no, No. Zobeira era un pueblo ficticio que no. Yo, si tú entres San Lorenzo, San Mamés, es Ujú. un. Hay entre Tribes y San Lorenzo, pero Ajá. no era Penafolenche. En la sed del Charco sí que. Sí que Ya, es y aparte lo Penafolenche. específico Sí, ahí sí, muy bien. correcto. Sí, pues la leyenda, bueno, si has estado, lo habrás leído, que pone que hay unos laberintos y se esconde un tesoro dentro de lo que es la piedra, Ujú. que custodian los trasnos, los mouros, que también son unos personajes que allí tienen mucha simbología en esa zona. Claro. O sea, el trasno es por decirlo, un duendecillo travieso, Ujú. yo desde pequeño ahí he escuchado muchas leyendas alrededor de él. Mucha gente que habla que se manifiesta de diferentes formas. Puede ser tranquilamente un rayo o cuando notas mucho peso en la mochila, dicen que llevas uno y temas así. Pero bueno, a lo que íbamos, la pena folense sí que tiene la leyenda esa. Luego está la del romano, que hay un romano decapitado dentro, Ujú. que también custodia otro tesoro. Y hay que tener en cuenta que esa zona es una zona estratégica en lo que era la Vía Nova, que Ujú. unía Brácara Augusta Ujú. con Astúrica Augusta, que era Astorga y Braga, en Portugal. Exacto. Ujú. Y era un punto que acaba en la Ponte Navea, que a Ponte Navea sí que también sale en la novela, sobre todo en Ujú. Piedra, Papel y Zobeira, es Ujú. o sea, un punto esencial de la novela. Allí hay un miliario romano y hay una Sí, ermita, de la templaria, Encarnación. ¿no? Sí, la ermita de la Encarnación. Ujú. Que a raíz del libro sí que investigué cosas y me di cuenta que es un sitio con mucha historia, porque se dice que es un paso del Camino de Santiago, Ujú. que era fronterizo y que por eso en la ermita figura la Cruz de Malta, Sí. porque la Orden de Malta vigilaba a los peregrinos. Ujú. Además bueno, es un lugar espectacular, una Ujú. belleza y muy salvaje. Y bucólica, bucólica. Sí, sí, ¿Hay alguna sí. casita derruida ahí? Sí, yo llegué en el 99, llegué a ir y vivían aún. Aún Aún vivían. vivía una familia allí. Sí, Ujú. Bueno, es uno de esos pueblecitos abandonados de los que sí, hemos hablado en El viajero cuántico. Juan, o sea, que dentro de la pena forense se supone que hay 2 tesoros, uno de los romanos, ¿no? ¿Y el otro sí. de quién es?
El otro dicen que está ahí, que lo vigilan los mouros, que mouros son unos seres mitológicos Ujú, de la mitología gallega. ujú. Que Y nada también tiene se que ver dice, con que nada tiene que no, ver con la invasión musulmana ni nada, sino que los no, mouros serían más bien como si fuesen celtas o algo así, ¿no? sí, son, sí, como unos dioses. Es más, cuando les atribuyen, cuando no se sabe algo de dónde viene, tú preguntas por algo, dicen serán los Los mouros. mouros, Siempre se les exacto. atribuye a ellos. Y se cuenta eso, que hay laberintos. Ujú, La verdad es que han aparecido monedas alrededor de la peña de monedas de los romanos. O ujú, sea que, porque lo que sí que era un punto estratégico era en lo que es el mirador arriba ujú, de vigilancia. ujú, Es más, a mí alguien me contó que había leído en un escrito que llegaban a formar 200 legionarios romanos encima de la piedra, que antes, claro, después con la erosión, pero que ujú, era más grande de lo que realmente es ahora, en la ujú, actualidad. ujú, ujú. En la Sé del Charco hablas de una leyenda que está relacionada también con esta peña, con Mm, esta roca, que es, Santa Mariña de Augas Santas. ¿Dónde sí, se origina esta leyenda? ¿Cómo llega hasta allí digamos, cómo se relaciona con Penafolenche? sí, aquí la uní yo porque la de Santa Mariña de Ogas Santas es por una joven que era la hija era de un gobernador romano. Ujú, Y por lo visto, la señora que la cuidaba hizo convertirse al cristianismo. ujú, Entonces el padre la repudió y por lo visto dicen que había un alto cargo romano también que se enamoró de ella no le correspondió y tanta era su rebeldía que fue decapitada. Es más, esto está ahí en Santa Mariña de Obras Santas está ujú, la historia plasmada, que hay una fuente, bueno, tres fuentes, dicen que es donde rebotó su cabeza, ujú, que brotó un manantial de cada vez que rebotó en el suelo. ujú. Entonces yo lo que hice fue, como en la pena Folenche también es Santa Mariña, La la parroquia. patrona, la iglesia de Santa Mariña, pues unir las dos historias. Ujú, Como que el legionario que había también, que se había enamorado de ella, fue allí como que se suicida desde lo alto de la pena y es cuando un mando que había, mientras él agonizaba, le corta la cabeza, lo decapita también, y es el romano que dicen que va por dentro de la pena, por La los pena. pasadizos. y es ese tesoro, el de la Penafulenche, el que van a buscar esos personajes que viven en La Mancha, ¿no? Y que luego se trasladan allí mm, Sí, por un sí, escrito era que encuentran. unas monedas, sí, unas monedas que vienen pero ya vienen de Montefurado, de la zona Ujú, de Montefurado. ujú, Porque claro, todo ese oro se llevaba a Roma. claro. Monteforrado ya tocas El son tema tema de de las médulas, ¿no? no, bueno, Eh, es relación No, también de oro, pero está en Lugo, es, el de Montefurado de es Lugo, Lugo, ¿dónde? es, sí, es un, bueno, no sé si lo has visto, en una montaña Sí, hicieron un agujero para allí derivar el sí, oro sí, del río. sí, ujú, sí. y sacar el Esto es oro. lo que son las médulas, No. explicarlo un poco para No, los pero las médulas están en León. Entonces, ajá, una cosa era el Sí, gran yacimiento de las médulas en explicarlo un León, poco. que está muy cerquita también, el limítrofe con la comarca de Valdeorras, y otra cosa es Montefurado, que es de Lugo, Ujú. es efectivamente, que Lugo ya. también era otro Sí, yacimiento aurífero, y que los sí, romanos, en sus conocimientos de ingeniería, también desviaron el río Sil, horadaron el monte. sí, Eso se llama Monte Furado. Monte Ujú. Furado es Monte Horadado y se supone que ahí estaban las monedas, ¿no? Procedían las sí. monedas de oro. Y además es una zona con una carga histórica muy grande. Ujú, Porque, por ejemplo, lo que comentábamos de la Vía Nova, ujú. que es la vía que unía a Astorga con Braga, eso pasa, o sea, por al lado de Mm, Penafolenche, baja hasta Ponte Navea. sí. Y yo siempre que es un camino que suelo hacer casi cada día Ujú, y se ve la vía romana, ahí cómo se mete la frondosidad de la Fraga y es algo espectacular. ujú, Algo que cargado con lo que decimos, con mucha historia a sus ujú. espaldas. Y no podía faltar en una novela, en tu Mm, novela, dedicada, bueno,
Tiene muchos temas, pero hoy nos hemos centrado sobre todo en las leyendas, pero no podía faltar ese personaje que entronca con la tradición gallega, que es una meiga, que es el personaje de Sí, Olimpia, ¿no? Un Olimpia. personaje extraordinario, un personaje inquietante también por todas las cosas que sabe. ¿De quién has tomado El personaje. el modelo? Pues no la conocí, pero de mi bisabuela, aunque no era meiga, ¿eh? Ajá. Ah, Pero sí que mi bisabuela, mi hermana es más, conserva aún una foto de ella con los ojos claros, tiene una cara muy impactante Ajá, y se llamaba Olimpia. ajá, Y no sé, cosas que me contaba mi padre porque mi padre se crió, él nació en Barcelona, ujú, pero a los 8 años se fue para zona de, bueno, era Tribes Queixa, que era las Geisha, Aspasa, una aldea ujú, de Queixa. ujú, Y allí sí que me contaba que creían mucho la gente, sobre todo la gente mayor, en la figura de la meiga. Era algo muy instaurado en esa zona. Sí, ujú. La meiga es la bruja gallega, por así pero sí, la bruja sí, la buena, sí. bruja, bueno, la Era bruja la sí, bruja buena. bueno, es de suponer, tú has dicho antes que tú te crees a pie juntillas los relatos, los mitos, las leyendas que te cuentan, es de suponer que tú, hombre, Juan, tú también crees en meigas, ¿no? Sí, sí, por Ah, supuesto. no, no eres gallego, pero crees en meigas, Ah, ¿no? que ve las ailas. Claro. Otra cosa de la inquietante Olimpia, bueno, que ya sabe dominar las plantas, como Sí, las utilidades las utilidades y los peligros de la belladona, ¿no? No solo sí, como cosmético, porque ella no tenía arrugas, ¿no? Y en Italia se utilizaba, por eso se llama belladona, pues sí, se utilizaban cosmético. Pero también la belladona servía para matar, y de hecho lo explicas que los romanos la utilizaban, ¿no? ¿Esto es cierto que la utilizaban o es una licencia tuya? sí, sí que la utilizaban, ¿eh? La utilizaban y también yo había oído con el cornezuelo de centeno. Sí, Ujú. claro. Que también, que se utilizaba mucho por allí. Tema también abortos, Ujú, también. Pues claro, yo sobre todo había un día cuando íbamos de vacaciones que mi padre subíamos de Penafolenche al pueblo sur, donde se crió el ujú, Aspasa. ujú, Y era estar de casa en casa, pues ellos, los adultos, por decirlo así, hablando, contándose historias de aquellos años. Y yo siempre lo he dicho, alguien que escribe es alguien que escucha. Yo ujú, estaba por ahí que parecía que no me enteraba, pero lo que hacía era captar cosas. Y sí que escuchaba, pues eso, lo de las meigas y anécdotas que contaban y sobre todo mucha creencia, mucho misticismo alrededor Ujú. de Galicia. Bueno, la belladona es una planta alucinógena también, claro, igual claro. que la mandrágora, igual que Sí, la ruda que tú mencionabas, y la belladona es abortiva, la ruda también. O sí, sea, son tres plantas que hay que andar con mucho cuidado con ellas. sí, Y el cornezuelo del centeno, precisamente, cuando se acusaba a mujeres que veían, que bueno, que eran brujas, que veían alucinaciones, ellas contaban que volaban con escobas, etcétera, sí. etcétera. Santa A veces Teresa, era dice. porque comían el centeno sin refinar, Sí. no quitaban el cornezuelo, y como es alucinógeno, pues claro, Mm, cuando se reunían, pues sí, podían ver alucinaciones y podían claro. volar e imaginarse que había un macho cabrío y de todo, ¿no? Hay Mm, un tema que tratas también, sobre Olimpia. Es que me ha encantado Olimpia, sí, insisto. Que cuando no la creían, que no la veían, danzaba con su marido, con su compañero, sí. Óscar, me parece, quiero Con recordar Óscar, que se Óscar. llamaba, bailaban danzas celtas, o sea que mezclas lo romano con lo celta. Te apasiona también el tema celta, claro, aunque por esta zona quizás sea más romana que celta, ¿no? Sí, pero también me gusta jugar con eso, con la simbología que tiene en esa zona, porque es muy dado a temas como ese. Y luego es eso, el hecho de plasmar, unir. Es como, no sé cómo explicarlo, pero como que quede latente ahí en el libro que es una zona y darle también, o sea, una zona con importancia y darle esa relevancia que tiene allí. Que hay mucha gente que a veces habla si, por ejemplo, en mi pueblo
te pueden decir que no, que eso no, por aquí no estuvieron, por aquí. Yo creo que sí, o sea, que todo tiene su historia y a la prueba está que sí, como lo del caballo de Santiago también, Ujú. desde el alto del mirador, que dicen que saltó el caballo de Santiago hasta la Fraga. Es más, yo tengo una amiga que me dijo que en la Fraga hay un penedo que está la marca del caballo del caballo. allí. En La Sí, Roca sí, también hay una marca que dicen que es del Caballo de sí, Santiago o de sí, algo, ¿no? sí, sí, por lo visto sí. Mm. Os voy a proponer os voy a lanzar una pregunta a los dos para que me deis vuestra opinión, tanto Antonia como tú, Juan. ¿Vosotros creéis que las leyendas o los mitos que pasan de generación en generación, o sea, que transcurren a veces en muchos, no voy a decir siglos, pero en muchos años, son los mismos o van cambiando de acuerdo a la sociedad y a la cultura que en cada momento los comenta? Me refiero, tú puedes tener tu bisabuela que te comente una serie de cosas, de mitos y leyendas, y que esos pasen a sus padres, se pasen a tus padres te los comenten, ahí hay una diferencia a lo mejor de 100 años. ¿Y cómo podemos extraer o qué podemos pensar de ese mito, de esa leyenda? ¿Que se ha enriquecido, que ha empeorado y que por tanto nos llega pues desgajado de sus orígenes? ¿Qué creéis vosotros? No sé, a Yo creo que veces, se puede ir adaptándose, sí, sí, según depende de quién la vaya transmitiendo, que puede aportar algo. Es más, yo lo he hecho. Yo en algunas cosas sí que he aportado algo, Ujú, que lo cambies un poco, sí. ujú. Y eso a ver, desde el punto de vista de un escritor supongo que lo enriquece, pero para otras personas puede decir que lo desvirtúa, ¿no? Sí, claro, depende. Yo, por ejemplo, volviendo al tema de mi padre, él sí que contaba que ahí en Las Pasas, claro, eran unos años que no había televisión, no había radio, no tenían nada. ujú, Y lo que hacían era ir a una casa y había un señor ahí, que no recuerdo el nombre, que era el que contaba leyendas. Y él sí que decía, dice, muchas veces contaba la misma leyenda, pero iba aportando, cosas como nuevas. decía, se la inventaba, iba adaptándola un poco. Ujú. Sí, mi abuelo también contaba muchas historias, sí, mi abuela. Y Sí, al amor de la lumbre, ¿no? Y tenía unos tíos que vivían en una aldea muy pequeñita, y tenían una lareira, bueno, que se llama una chimenea, donde secaban los chorizos, donde se asaban las sí, castañas, y allí nos reuníamos los niños alrededor de la persona que estaba asando las castañas o secando los chorizos, y nos contaba historias fabulosas. Y claro, supongo que yo le he contado a mi hija, le contaré a mi nieto, y a veces se van desvirtuando, pero una pregunta, ¿y qué crees tú que tienen de verdad las leyendas? ¿De dónde surgen? ¿De dónde pueden surgir? Porque en un momento determinado una leyenda echa a andar y bueno, pasa de generación en generación a lo largo de los años, pero ¿tiene una fuente fidedigna? A raíz de que de un hecho cierto, ¿tú qué crees? no lo sé, ciertamente no. O puede ser también que la crea alguien, igual que se crean libros, se crean historias, Ujú. alguien que tenga la necesidad de crear algo y lo plasme así, no sé. Pues Yo, lo por cier ejemplo, di con mis sobrinas, me acuerdo cuando eran pequeñas, ahora ya tienen 20 y pico años, que me inventé una leyenda y en la Penazuelenche con Tribes, y aún ellas me la recuerdan a veces. Era una leyenda que es inventada totalmente. Una niña que bajaba a Tribes a hacer la comunión, no volvió a aparecer nunca más, la raptaron, un poco macabra era, y siempre me comentan eso de el miedo que teníamos por que nos pasase como a la niña de la comunión. O sea que al final yo creo que sí, que puede ser que surja de una idea y se perpetúe así en el tiempo. Sí. Pero lo curioso es que muchas leyendas, aparte de ser contadas y recontadas, a veces, movilizan a la gente, ¿no? Por ejemplo, dicen: "Pues aquí esta fuente es milagrosa,
esta piedra cura, como las piedras de Avalar, Y todo el mundo por agua, y venga. todo el mundo, pues, en procesión allí, en romería, Sí, a rezar o a bailar danzas ancestrales. Es curioso, ¿no? sí, Que esto despierta mucho, suscita muchas veces las leyendas, la movilización de las gentes. Y estoy pensando, por ejemplo, también en el tema del Camino de Santiago, porque cuando empieza el Camino de Santiago, cuando se empiezan a movilizar las personas hacia el Finisterre español, sí. y seguimos teniéndolo, y cada vez moviliza más, y cada vez hay más caminos de Santiago, ¿no? Se crean más caminos de Santiago. Sí, yo creo que el ser humano tiende a eso, a creer en algo y si no, a veces, pues como una motivación. Ujú. Por ejemplo, en las Burgas, en Orense también he visto gente que dice que cura, hay, no sé, eso sí. Bueno, las Burgas que Yo son creo- Que ca aguas la burga. termales, Sí, sí. aguas termales. Ujú. Ujú. Sí, sí. ¿Qué otra leyenda nos puedes, de qué otra leyenda nos puedes hablar? ¿De Terras de Tribes o de aquella zona De, que de Terras de, que no recojas en tus libros? de Terras de Tribes hay, por ejemplo, una que escuché hace tiempo de Cova, Ujú. es un pueblo de Tribes Sí, aún, que sí, conoces bien, sí, ¿no? subiendo hacia Manzaneda. Hacia la estación. Pues sí, sí. Pues ahí hay varias, en esa zona, pero a mí me contaron una que era sobre dos hombres que es en la década de los 60, creo que fue, que hay una pena que el día de San Juan era, a las 12 del mediodía da la sombra. Entonces, por lo visto ahí, donde da la sombra, hay una cueva, en esa pena, en esa peña. Ujú. Y hubo dos hombres que se metieron ahí en la cueva y uno apareció al otro día en Naponte Navea, curiosamente, magullado, y el otro ni apareció. Y eso se contaba mucho en Cova. También hay otra también que dicen que baja un caballo con un ruido ensordecedor desde la sierra, Mm. un caballo blanco y a una velocidad, vamos, descomunal. Pero esas son las que oí, pero por lo visto hay más, ¿eh? Ujú. Bueno, a nosotros nos contaron allí, precisamente, ahora estoy recordando yo, en Mm, las montañas que están enfrente de Cova, sí, una relacionado, no sé si exactamente con la famosa Santa Compaña, esta profesión de los muertos, en mm, donde la primera persona es, digamos, es una persona viva esperando pasarle a otro al primero que se encuentra la posibilidad de que muera o no muera, que es la que va con la cruz, pero nos habían comentado que habían visto de la montaña de enfrente cómo los propios aldeanos de Cova, los propios habitantes de Cova, por la noche habían visto una procesión de luces perfectamente luz, y cómo varios valerosos habían ido al encuentro a ver qué pasaba, pensando, pues, porque era muy, muy de noche, de esas noches ferradas de Galicia mm, sí, que tú has vivido y que nosotros también y que dan miedo, ¿no? Y bajaron y cuando ya, digamos, estaban a punto de llegar a donde se veían esas luces de que en profesión iban bajando, eso desapareció y no y se quedó nunca supieron saber exactamente quién había sido, porque no eran dos y tres, sino que eran muchos, y se quedó ahí mm, como una leyenda, por lo menos a mí me la han contado como real, incluso algunos con miedo porque queriendo nosotros investigar, oye, tal, no sé qué, es allí enfrente, sí, pero allí hay un pueblo. Fuimos al pueblo, no recuerdo ahora mismo, sinceramente, el pueblo que hay enfrente, pero sí que nos encontramos un cementerio, y en el cementerio sí, hay varias tumbas, por ejemplo, dispuestas al revés, incluso con cruces Con cruces templarias. invertidas. Invertidas, con cruces, ya, o sea, digamos, el propio mausoleo, la propia efigie sí, de la tumba está con cruces invertidas. Y de allí es donde dijeron que habían bajado esas luces. Y eso, bueno, pues Pero no fue leyenda, ¿eh? perfectamente. No, 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 eso, No fue claro. leyenda, fue fueron los mozos que lo antes vieron. venían cuando no había tantos coches, venían de Sí, otro pueblo de una fiesta y venían de noche, y esos mozos, pues, fueron los que vieron a como esa especie de procesión, o no sé si era procesión o estaban en círculo, las luces en círculo, y echaron a correr, claro. sí, la Echaron verdad es a que correr despavoridos. y el paisaje da mucho juego también.
Y Pero ese bueno, de la Santa Compañía sí que lo he preguntado con gente que vive allí, sobre todo gente mayor. Y sí que lo tienen muy, que creen. Muchos hasta lo que dices, que comentan que han visto luces y siempre he notado bastante respeto. Ujú. Cuando comentan algo así, se suele a veces como relativizar o bromear. Yo me he dado cuenta que sobre todo la gente más mayor se lo toman Muy en como serio, algo ¿no? que muy en serio, muy serio. Mi abuelo, por ejemplo, no creía mucho en eso, pero era un tema que no, cuando lo tocaba, siempre decía, ya, ya. con respeto, lo tocaba con respeto, Sí, ¿no? sí, Por si sí, acaso. Dices que el paisaje se presta a todo esto. sí, De mucho. hecho, tú describes este paisaje bucólico y precioso de estas tierras, pero hablas también de costumbres, de las gentes. A veces, cuando describes lugares que los estoy viendo, porque yo lo he Sí, vivido, y cuando describes a personas también me parece bueno, me las imagino a personas que conozco de por allí o que he visto, sí, aunque no haya hablado con ellas. Digo, esto parece ser, me parece esta persona, ¿no? Hablas de gastronomía, o sea, tú que eres el narrador, estás disfrutando de todo eso e incitas e invitas a la gente a disfrutar, a unirse a la demás gente, a comer la bica de tribes, a degustar el orujo, a degustar, a disfrutar de esos paisajes y parece un poco, tiene un poco de un tinte de guía turística también. Es que hay muchos temas en tu novela, en tus novelas, se habla de música, con la excusa de la música, del rock, sobre sí, todo. sí, Bueno, se tocan otros muchos temas, hay todos esos sentimientos humanos, traiciones, envidias, codicia, sí, muchos no. temas se tratan. Y hay unos personajes que yo no voy a desvelar Pues ya los que, desvelarlo la de no, Olimpia, ¿eh? los que, bueno, lo de Olimpia sí, pero hay unos personajes, pero no he descubierto en realidad la trama Vale, vale. ni el final. Simplemente estoy incitando al lector que no haya leído a que lea las novelas. Pero ¿qué te iba a decir yo? Se me ha ido el santo al La cielo, ¿ves? novela. Los Eh, personajes. sí, para las personas que hayan leído que hayan leído las novelas sabrán de qué hablo, pero no voy a desvelar desde luego el final. Pero hay unos personajes de malos malísimos, de la primera novela de Piedra, Papel y Zobeira, que en la segunda novela, en La sed del charco, yo creo que hablas de ellos, de la madre y el hijo, así un poco de refilón, como si fuesen a aparecer en esa otra Bueno, novela. salen, Salen, pero muy de refilón, ¿no? sí. Pero muy de refilón. Y a mí me da un poco como un arrepío que decimos en gallego, ¿no? Un escalofrío. Digo, ay, Dios mío, que aparecen estos, a ver lo que van a hacer. No, no. Sí que salen porque es un guiño lo de Sí. que Piedra, Papel y Zobeira es la segunda. O sea, la sed del charco es la tercera. Y luego está la primera, Mm. que era la sonrisa de la huida. Ajá. Y lo que sí que hice en esta última es como un gazapo que entren ahí, un cameo. Un Sí. cameo que entren, pues entra la madre y el hijo, y también del primer libro hay el protagonista y la pareja también salen en Ujú, una escena muy concreto, algo de la cárcel modelo que están ahí, salen también. Y lo que hice fue unirlo en el tiempo, ujú, porque la primera novela está ambientada en el 1998. ujú, Piedra, Papel y Zobeira creo que era en el 2013, ujú, 2015. No, ujú, 2013. ujú, Y la Sed del Charco 2015-2016. ujú, Y por eso es como un salto atrás. ujú. No, me equivoco. Piedra, Papel y Zobeira. Es que ahora estoy con otra y estoy ya... Está con la Piedra, Papel cuarta. y Sí, Piedra, Papel y Zobeira estaba en el 2020 o 21, en Ujú, pandemia. Lo que pasa ujú, que no figuraba la pandemia. claro. Y por Ujú, eso esta es anterior ujú, en el tiempo. Y sí que los unía ahí como que me refiero a Jacobo, que les lleva pan.
Ujú, y sí, pregunta por ellos, como que son sí, muy misteriosos. Pero eso sí. fue como un guiño Ya, ya, ahí. ya. Ujú. Ya, ya, ya. Luego me dais la razón, con el tiempo una leyenda se continúa, se Sí, puede continuar y se van agregando datos o arquetipos o 100.000 cosas que la enriquecen. Leyendas e hilos argumentales en la novela. sí. Sí, además los personajes a mí es una cosa que yo siempre lo comento, que cuando creo un personaje, a lo mejor tomo notas y luego el personaje no se parece en nada al transcurso de la novela de lo que yo he predeterminado y es como que el mismo personaje te coge la mano y te lleva a él. Ujú, Porque yo en el momento que al personaje le veo cara, disfruto. Al principio no. Al principio estoy escribiendo y me está costando un poco a ver cómo se reflejará, cómo... Luego ya es él, o sea, es el personaje y les coges cariño. Ciertamente, cuando acaba la novela están ahí. Pero hay que decir que, y esta es una de las cosas muy buenas de la novela, que muchos de los personajes no son lo que parecen. Y luego te dan No, una sorpresa que te quedas, patidifuso. y eso pasa en la vida real, ¿eh? También, 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 también. también. Oye, hay un personaje, has hablado Sí, antes de tu padre que hablaba de que contaba cosas de Chandresha, de Keisha. sí. eh, ¿Tu padre es el panadero que viene de Nueva York, que se escapa de Nueva York, que se va de... No, No, no tiene no, nada que... no, no, los personajes son ficticios Ya, todos. ya, ya, pero quiero decir que tiene rasgos, como él cuenta cosas de cuando estaba en su pueblo, que oía No, los lobos y todo no, eso. no, No, no te fijaste en tu padre, ¿no? no, ahí no. No, te refieres a Félix. Sí, correcto. No, no. Félix fue un personaje ficticio que yo cuando empecé esa novela, de Piedra, Papel y Zobeira, es más, empieza de cero. Y Ujú, yo intentaba plasmar un personaje, una persona, un músico profesional, ujú, pues que emigra a Estados Unidos, que ujú, consigue codearse con los grandes de la música, pero era como el secundario. ujú. Intentar realzar la figura de los secundarios, que para mí son los personajes que más me atraen. Sí, Por eso jugaba mucho con la frase que son unos perros de la lluvia, ujú, porque son sí, perros que avanzan, pero que la lluvia les ha borrado los pasos. sí, sí. Y sí que fue saliendo. O sea, yo tenía claro que lo quería luego llevar a un escenario rural, que fue La Mancha, Berjal, que es Ujú, otro pueblo ficticio como sí, Zobeira, sí. y se iba a quedar en La Mancha, además. Ujú, Aquí fui al campo de Calatrava, donde vivo, y ahí fue donde salió todo, porque hay un puente romano. ujú, Entonces yo, en la presentación del primer libro, en Tribes, me preguntaron, me comprometí a hacer una novela de Tribes, porque además tenía ganas, ujú, pero no pensaba que fuese Piedra, Papel y Zobeira. ujú. Al ver el puente romano aquí, ya dije, ya está, ya tengo el nexo para Propio. unir Ujú, la... Sí, es más, y hay curiosidades, como ejemplo, yo he presentado esa novela la presenté en Ciudad Real, en Galicia, en varios sitios, en Monforte, en Tribes, y sí ujú, que me comentaron gente de aquí, de La Mancha, que reflejo muy bien, o sea, que diferencian el personaje manchego al gallego. ujú. O sea, que lo supe, que yo no me di cuenta, ¿eh? No es intencionado, pero es lo que digo. Intentas plasmar lo que oyes y lo que ves, realmente. Bueno, pero que además es riojano, ¿no? Es ¿no era de La Sí, Rioja? sí, sí, lo que pasa que él vuelve, cuando vuelve a España, vuelve a La Mancha, sí, Ya, 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 claro, sí, sí, por la herencia que es que no sí, quiero hablar, por la herencia que le deja a su tía. sí, Bueno, está claro que tú unes, Juan, las leyendas y los mitos y los vas distribuyendo por toda España. De Galicia te vas, como dices, a La Mancha. Y allí continúan tus personajes. En ese halo de misterio, en ese halo de las leyendas, pegas un giro de tuerca radical y te vas desde las frondosas arboledas de Galicia y te vas a La Mancha. Y entonces estás en La Mancha de otra manera distinta. Y vuelves, vas y vuelves. O vas y vuelves, ¿no? Juegas sí, a eso, es ¿no? un poco reflejar también los contrastes. Claro. Son zonas muy diferentes. Como he comentado antes, hay los detalles de los personajes. A mí me sigue llamando mucho la atención. Bueno, aparte de Galicia no tanto porque como suelo ir
Y realmente, aunque yo sea de Barcelona, soy catalán, pero mi pueblo, cuando digo mi pueblo es Penafolenche. Yo es el Sabemos sitio. que cuando puedes, en cuanto puedes, te escapas a Penafolenche, a Sí, Terras de Tribes, lo sí, sabemos. sí. Yo como lo digo, todo el mundo tiene un sitio en el mundo, el mío es allí, es Sí, Terras de sí, Tribes, sí, sí. yo no sé qué tiene, ya desde bien pequeño, que es llegar allí y noto que es mi sitio. Ujú, Además tengo muy buenas amistades y me siento muy querido ahí, es una zona que vamos, que mi sitio, por así decirlo así. Y sí que me llama, como te decía Aníbal, la gente de aquí de La Mancha cuando me dice que ellos sí que notan claro, yo cuando escribo no percibo eso, que notan el cambio dice, se nota cuando el personaje o los personajes son manchegos a cuando son gallegos porque reflejo mucho hasta las costumbres. claro. Ellos son cosas que, como siempre digo, yo siempre estoy fijándome y lo que hago es plasmar realmente sin quererlo a lo mejor esos detalles. Las Aquí se costumbres y el vive, lenguaje. sí, también. Y aquí, por ejemplo, se vive más en la calle, el clima es diferente todo. Ujú. El carácter también, aunque tiene algo muy en común, que es la retranca gallega, Sí, existe también en La Mancha. sí, Mucho, además. Claro que existe. al estilo Sí, Mota, sí, ¿no? sí. Pero además es que, a ver, tengo un amigo, por ejemplo, el que me hizo el prólogo de La Sed del Chanco, que es un amigo gallego que él, Ujú. siempre escribe viñetas y el tema Qué bien. humorístico lo toca mucho y siempre me lo comentaba. Decía, es que en La Mancha, y bueno, lo puedo asegurar que sí, que tienen ahí una retranca muy parecida. Ujú. Bueno, y los que vivimos con un manchego es que nos vamos contagiando, nos vamos retroalimentando, ¿no? De la retranca Y gallega yo con una manchega, y la en este manchega. caso. Pero oye, que hay mitos y leyendas en La Mancha, o sea, porque estamos situando Mm, a los oyentes, las personas que nos están escuchando, en esos árboles frondosos de Galicia, en esa niebla, en esos misterios, y parece que en la llanura no hay misterios sí, y no se puede contar una buena historia. Y desde luego sí que se puede. Bueno, ahí tenemos los personajes de Don Quijote, ¿no? Don Que han Quijote, trascendido El mundo, sí, cientos sin de años fronteras, sí, sí. y muchas culturas. Pero sin entrar en eso, yo recuerdo, por ejemplo, pues no sé, una simple tormenta. Y ahora que hablabas tú mm, de tus ancestros, de tus abuelas, de tus bisabuelas, yo recuerdo que cuando de pequeño había de esas tormentas que no sé por qué en La Mancha a mí me resuenan, o no sé si es una vivencia de niño que a mí me parecía eso, mucho más espeluznantes que en cualquier otro lado, cómo se iba la luz, se apagaba la luz de casa mm, por aquello de que caía un rayo cerca. Y mi abuela se ponía a decir algo así como, válgame Dios, Satanás, no tienes parte mía ni la tendrás, que en la última de la Santísima Cruz dije mil veces Jesús, 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 y se ponía a decir eso a oscuras, y un niño, a mí se me ponía la carne de gallina. Tal vez por eso luego me gustó el misterio. vale, Bueno, y mi abuela le recitaba, pues también sobre las tormentas, que también las hay en Galicia, en Valdeorras, sí, que es un clima así muy mediterráneo. También había tormentas y sigue habiendo, y también recitaba pues su letanía o como, como quieras llamarlo, su responso para protegerse, ¿no? O sea que tiene una vinculación. Hablábamos antes de que reflejas las costumbres y de tanto de un lado como de otro. Y en las novelas reflejas mucho también el lenguaje, porque pones muchas expresiones gallegas, ¿no? sí, Los tacos famosos, por supuesto, y otras sí. expresiones más, más dulces. Sí, eso sale más de forma natural, ¿eh? Es Ujú, como lo que digo, cuando estás escribiendo y a lo mejor el personaje, el gallego, pues te sale. El ujú, meterte en la piel de él ujú. y es algo natural, que no está muy rebuscado. Hay un personaje también, aparte de Olimpia, bueno, a mí Mm, me fascinan todos los personajes porque todos tienen su aquel, todos tienen algo muy especial. El vinculado con Olimpia, que es Oscar. Hablas de Oscar, de un señor que llegó un buen día a Penafolenche, que sí. no se sabe de dónde. ¿Con quién lo vinculas a Oscar?
que no habla nada, que no existe para el mundo, que no está empadronado, que no está en la seguridad social, que no, nada, nada, nada. Un Oscar, personaje Que no extraño, existe, vamos. que no existe para el mundo. Un personaje extraño solo existe allí para Olimpia, para el pueblo, o el pequeño pueblo y las personas que le rodean, ¿no? sí, ahí sí que puedo decir que es una leyenda que creé yo para el Sí. libro. Ajá. Sí, Oscar es un personaje de la música muy importante, Ujú, que supuestamente, bueno, que está muerto, se da por ujú, muerto, ujú. pero es Oscar. Ahí se juega mucho con eso. Es que si lo digo lo voy a desvelar. No, no, no hagas No lo esto. digas, pero bueno, que Es es. un personaje, no es el Elvis, porque no es, pero es un personaje que sí, muy vinculado con la música. Sí, sí, me apuntaba aquí una zagala que Sí, sí era Elvis y al momento has dicho no, tú que no era, que no no. es Elvis, que no es Elvis, pero bueno, que Ahí sé. fue un juego que hice yo de como. Aparte, hay un momento que sí que cuelo ahí con una canción que sí, el que conozca la canción sabe quién es. Pero que sería un muerto resucitado, claro, porque si estaba muerto. No, que se dio por muerto, o Ah, sea, que todo el que mundo. desapareció. Sí, además yo soy muy fan de él. Es un Bien, guitarrista. bien, bien. Y se da por muerto, o sea, está muerto, está Ah, enterrado en un sí, cementerio, sí, pero que ahí jugué con la leyenda, una sí, sí, sí. leyenda, Ajá. como que es Oscar realmente. Una pequeña historia que creaste tú dentro de la historia Sí, común. Y hay otros dos, bueno, dos personajes protagonistas de La Sed del Charco, porque este es de Piedra, Papel y Zobeira. Estamos hablando de las dos novelas porque por aquello que decíamos de que sí, todos los personajes al final van ahí, a esa tierra que tanto nos la fascina a Tribe. todos, a los personajes de la novela, a los reales, a los ficticios y a nosotros que somos personas reales, ¿no? Justo y Jacobo son dos personas, dos personajes quizá antagónicos que se llevan bien pero que justo, por ejemplo, se va del lugar donde vive, vuelve a su tierra, escapando para no caer en la tentación de cometer un pecado, un pecado. Sin Sí, embargo, Jacobo ha pagado por un pecado que ha cometido, ¿no? No ha sí, resistido esa tentación. Son dos personajes muy distintos y muy bien logrados, ¿no? ¿Por qué quisiste contraponer esos dos personajes en la novela? porque sí, yo ahí sí que creé un poco como que se crea un vínculo entre ellos, Ujú, porque son la antítesis uno del ujú, otro. ujú, Y realmente Jacobo es el protagonista, pero yo siempre lo digo que justo acaba siendo el catalizador de la novela, ujú, porque Jacobo aprende de él, ujú, digamos que le toma esa tranquilidad, esa pausa que tiene en la vida, ujú. y justo es como que cuando ya lo ha hecho todo allí, Ya, ya regresa con sus orígenes. ujú, Pero sí, es una relación como que eso que dice que, o sea, un amigo con otro no tienen por qué ser igual, pueden ser muy diferentes y ujú, con respeto llevarse muy bien. Por ejemplo, Jacobo es muy religioso, justo no. Han vivido épocas totalmente distintas, pero sin en cambio, o sea, en cambio, no se preguntan más de la cuenta. Es mm. como un Se respeto entre respetan, ellos. ¿no? Mm, Sí, sí, sí. respetan mucho su privacidad. Son dos tipos humanos muy, muy curiosos, ¿eh? Una cosa, Solitarios también. Sí, claro, claro. una cosa, Juan, ¿a ti te gustan Sí, más los buenos o los malos de las novelas? a mí los buenos. ¿Sí? Pero los malos también tienen que estar. Claro, si no es una novela, pero hay mucha gente que los malos le fascinan, ¿eh? Es que has creado Sí, malos sí. malísimos, ¿eh? En las Pero los novelas. malos son muy malos. En las mías, los malos cuando son muy malos. A A mí, mí me mira, atrae mucho sí. la figura que peco ahí un poco, a lo mejor de plasmar la figura del antihéroe. Ujú, Pero el antihéroe que acaba siendo entrañable. La Ujú. persona que no quiere reconocimiento. No sé si ahí se filtra algo mío, que la humildad esa del el secundario, por decirlo ujú, así. ujú. ¿Tú crees que una de las cosas que a la gente en general, ya no digo en las novelas Mm, en general, sino en todo, que le atrae a la gente es lo negativo, lo que roza lo diablesco, lo satánico, por ese arquetipo que tal vez tengamos metido en la mente del miedo, pues no sé si a la muerte o el miedo a los fantasmas o el miedo a lo que sea, y ese poder del mal?
atrae. Yo creo que sí, sí, pero en todo, en la literatura, en el cine, todo. Yo, por ejemplo, de vez en cuando sí que me gusta ver una película y pasar miedo Ujú. también. Sí, o hasta la música hay pasajes tenebrosos también. Sí, yo Y, creo que atrae, atrae. hombre, hay músicas, no sé si conocen la música, por ejemplo, clásica, que entre Mm. las cuatro estaciones de Vivaldi o el pasaje de las Valquirias, una diferencia, ¿no? Y el tritono, que era las notas del diablo, o sea, hay cosas que sí que, por ejemplo, hay un disco de un grupo que se llama Black Sabbath, del primer disco, que es el tritono. Empieza con esas tres notas, vamos, las escuchas y sientes el miedo. Sí, como si fuera el 666 del diablo, pero el tritono, ¿no? Te Sí, refieres sí. el famoso. No sé. Juan, ¿ha vivido alguna Mm. vez algún fenómeno paranormal? No, ¿Tú qué puedes no. explicar? Ahí soy sincero. No me Vale, hubiese vale. gustado, ¿eh? Pero no. Si te lo Sí hubieras que a veces he inventado. tenido alguna, porque yo lo llamo coincidencia, Ujú. Ajá. algo que, o presentimiento, que ves algo, pero no le doy importancia a eso. Pero, ¿y esas las leyendas que has oído desde niño, no Mm. te daban un poco de miedo al pasar por los sitios oscuros? Porque a mí las leyendas que oía, por ejemplo, del sacauntos y del sacasangres, que luego, ahora de Sí, mayor supe que era Roma Santa, ¿no? En un viaje que sí, hicimos allí a Esgos, Nayarit. bueno, no, a Yarit no, fuimos al monasterio de Esgos y allí vi Vale, el de Rocas. Y allí vi unos paneles donde explicaba la leyenda bueno, la leyenda exactamente. no, eso no fue No, leyenda, eso fue realidad lo que de Roma Santa. Pero se hablaba, claro, de niño nos asustaban con el sacauntos, con el sacasangres. A mí me daba mucho miedo ir por un sitio de sombra, por un sitio, no sé si a ti al oír las leyendas que oías de niño te daba miedo también. ¿Te sí, sí, daba miedo que te apareciera algún ser extraño? sí, la verdad es que a veces impone. Yo, por ejemplo, en la Penafolenche, Ujú, a veces que he tenido que aparcar al lado del cementerio, lo confieso que no miedo, pero sí que es una escena que, o sea, algo el paisaje, lo que sea, que te impone un poco, sí, pero y hay que hay muchas casas abandonadas, además, también. en Es eso, el Penafolenche, muchas casas silencio de ese ruina. de los pueblos. Pero yo, Ujú, por ejemplo, he bajado mucho a Ponte Navea. ujú. Yo sé que hay gente que le daría miedo a lo mejor estar ahí cuando anochece. A mí no, en ese aspecto no. No hace falta que anochezca, Pontenavea da un poquito de de miedo, aunque sea en pleno día Sí, y haya sol, es un sí, poquito sí. también inquietante. Hay un tema que tratas también, que es la ruta de los sequeiros, que además Mm, está en las guías turísticas. sí. Mm, ¿Hay algo especial también que debamos remarcar, aparte bueno, de la historia, de dónde se excavan las castañas, etcétera? ¿Hay alguna leyenda, sobre los sequeiros? Bueno, Seguiros se dice que, por ejemplo, es una zona muy dada de los trasnos, que, que hacen muchas trastadas. Por eso se dicen allí también trasnadas. Ujú, Y la verdad que Los Sequeiros es un sitio también muy mágico. Yo suelo ir ahí bajo cada mañana, porque lo ujú. tengo prácticamente a 10 minutos del pueblo y es una zona que cada mañana cuando estoy ahí en Apenafolenche me gusta estar, porque tiene mucha magia. Es un sitio muy, muy bonito y cargado de magia, sí. Ujú. Bueno, a través creo que justo haces unas descripciones del paisaje, Sí, Portenavea, Puebla bueno, partes de Tribes también, mm, pero arriba en la estación también, de sí, Manzaneda, que es un recorrido. Yo recomiendo las novelas porque es que tiene muchos temas, tiene muchos temas y habla de una tierra mágica especial. No sé, es como una guía turística, es como, aprendes cosas sobre el rock, porque tu vida es un poco el rock, ¿no? Hablas, también. sabes Sí, de rock. es una afición que tengo, sí.
de muchísimas cosas. Ha sabido muy bien ensamblar el tema del rock y los personajes Sí. con todo lo que se come allí, digamos, Pero come si entre comillas. el rock es satánico, ¿a dónde vais con eso? Tienes un Además, ahora poquito. que no se me olvide de que también averigüé de los sequeiros que estamos hablando, Ajá, que yo eso no lo sabía, me enteré hace poco, que por lo visto en 1952 apareció allí un investigador estadounidense con su ujú, mujer, que era inglesa, se llamaba Alan Lomax, y aparecieron registrando sonidos en esa zona, con aparatos que imaginas, Psicofonías. sí, pero en 1952 era que hasta la Guardia Civil los perseguía, o sea, los vigilaba de cerca porque se pensaban que eran espías del régimen franquista. Bueno, y curiosamente se quedó fascinado con la llamada del afilador, que es una zona de afiladores también. Ujú. El sonido que emite el afilador con la armónica. Y, y sí que cuando llegó a Estados Unidos, esas grabaciones llegaron a oídos de Miles Davis, el ujú, músico de jazz, y figura una grabación de Galicia de fondo en una canción del músico. ujú. O sea, es algo curioso que me enteré que yo no sabía, nunca había oído a nadie en la Penafolenche que me hablase de que había estado allí alguien así grabando, nada. Por ¿Cómo lo se tanto, puede? me parece también curioso. Sí, sí, cómo se pueden entrecruzar las cosas y aparecer unas y otras. Bueno, hay más de un disco, tú lo debes de saber, de los antiguos discos que se escuchaban al revés Sí, y las notas parecía iban al revés. que mensajes. Cifrados, Sí, ¿no? sí, Hablaban en una ocasión, me parece que era sobre Paul McCartney, que mm, escuchando un disco al revés decía que estaba muerto. Paul McCartney está muerto, ¿no? Que el que vive sí, es bueno, doble, ¿no? con la portada del Abbey Road de Mm, los Beatles, ujú. que dicen o sea, que uno es el enterrador, otro, y Paul McCartney era el muerto, porque es el único que camina descalzo y con el pie cambiado. Había una leyenda con eso, sí. Supongo que es una leyenda y bueno, para vender un poco discos, ¿no? Sí, Un poco de marketing, ¿no? Muy calculado, ¿no? Bueno, no, sí, O fíjate. no, o no. Fíjate, el edificio donde, bueno, cuando murió John Lennon, donde estaba Yoko Ono, mm, está lleno de características de leyendas y fantasmas de muchos tipos. O sea que eso se puede aprovechar en cualquier momento. Llega un escritor como tú, como Juan Álvarez, y te saca los personajes de la Galicia de la Mancha y se los lleva a Nueva York. no. Claro, y estudios de grabación también, y sí, sí. Bueno, Juan, ¿me vas a explicar Mm, un poco qué fue de Félix o eso no? ¿Qué fue del personaje de Félix o no? A ver, porque a mí hay algo que no me queda claro. dime, ¿Qué fue de es él? su final. Sí, ¿es el final o me va a aparecer en cualquier No, que vaya yo por ahí, cuando vaya por allí me aparece? no, no, es el final, es el Es el final. final, seguro. Sí, sí, Bueno, pero sí. no lo vamos a explicar No es el porque final de la No, tercera novela, porque está escribiendo la cuarta. O sea, que no puede ser el final. la cuarta está también en Tribes. O sea, También. se la sitúa ahí, sí. Sí, porque, pero eso no lo hago premeditadamente, lo hago también porque a la hora de escribir yo veo imágenes, como digo, y pues ¿qué te resulta más fácil? Pues las calles de Barcelona, que es donde mm, realmente me he criado, conozco, claro. y Tribes. Sí que, por ejemplo, en Zobeira, Piedra, Papel y Zobeira, pues Calahorra, no conozco Calahorra. Y juegas a veces con sitios que no conoces, Ujú. pero miras de desarrollarlas en un sitio que te salga más natural. Bueno, Porque si quedan no, bien como contrapuntos unas de otras, de sí, unos sí. lugares de otros. Además que es una zona que a mí me gusta escribir, es muy, muy literaria. Ajá. Bueno, pues de gastronomía, que aparte de la bica de Tribes, de los chorizos y de todo eso, me parece que hay algo que te gusta mucho por allí, ¿no? Visitar y degustar. Sí, en Sí, Cova hay un en sitio el Agenor en de casa de Cova, Agenor, ¿no? Casa Agenor. Casa Agenor es para mí lo máximo. Es un referente, ¿no? Sí, ¿Vas a ir esta Semana Santa o no vas a no, ir?
En esta Semana semana Santa no puedo, no no. puedes. Ahora ya en verano. Ya, ya, Fui ya. en Navidad y ya en verano. Pero Mm. vamos, que es un sitio que hay que ir. Es Pero tú, mágico. tú a casa, a Agenor lo llegaste a conocer o no. Sí, sí, sí. Lo llegaste a conocer. Sí, Era un sí. druida, ¿eh? La cantidad de veces que me he ido, que me he ido con él, que me llevaba, decía Aníbal, nos levantamos mañana a las 6 de la mañana, pero ¿qué dices? Estoy de vacaciones. No, no, a las 6 de la mañana. Y me llevaba a sitios escondidos allí, entre Cova Mm. y la estación de Manzaneda, bueno, a disfrutar de la naturaleza. Vamos a dejarlo ahí, porque él sí que era un druida de los antiguos. Y bueno, era fascinante. La verdad es que no me cansaba, valía la pena madrugar e irse con un hombre así a descubrir sitios y a que te contara cosas. Desde luego estaba muy enraizado en él esto que Sí, dices de la cultura mistérica gallega, ¿vale? De las meigas y todo lo demás. Pero bueno, ya como estáis hablando y tenemos que despedir también y era de... un gran narrador, porque yo me acuerdo Bueno, que íbamos un grupo, porque yo tengo amigos en Cova, muy buenos amigos, y nos juntábamos de varios pueblos. A veces éramos grupos de pues 30 chavales y conseguía que a lo mejor esa treintena de adolescentes estuviésemos callados escuchando sus historias, Sus que historias. eso, sí, sí, Y brindabais con el licor de enamorados que con elaboraba el licor él, de enamorados. que ha pasado como una receta secreta que no le Sí, dice sí, absolutamente a nadie, bueno, se la ha transmitido a su hijo Ángel, sí, y es como un elixir prodigioso, ¿no? sí, sí. Eso es Además de un algo. sitio gastronómico que a mí me gusta mucho, yo no sé, es como llegar allí y decir, me sobra la cocina francesa, sin menospreciar, la alta cocina, digo, yo con esto ya soy feliz. La cocina sencilla en un lugar Sí, maravilloso. La sed del charco, Piedra, papel y Zobeira. Recomiéndanos alguna novela más, son las 2 que me he leído. la primera, pues está la primera, La sonrisa de la huida, que Ujú, es diferente, es mm, una road movie, es más de ritmo trepidante ujú, y no toca el tema histórico, pero bueno, que también fue la primera que hice porque yo lo que escribía, que continúo escribiendo, son relatos cortos. Y ujú, lo que pensaba es que no, siempre he tenido la idea de que no valía para escribir una novela larga. O sea, ujú, eso de parar un día, retomarla, me daba mucha pereza. ujú. Y La sonrisa de la huida fue como una prueba. Digo, voy a ver si soy capaz de retomarla. Y ahora, vamos, lo de crear personajes ahora se ha convertido en un vicio. Sí, sí, ya lo veo, Que ya. la verdad es que me lo paso bien. tus libros están todos editados por ediciones indie, ¿verdad? Libros indie. Sí, sí, es la Vale, vale. editorial. Porque la gente que Sí, nos escucha, pues que sepan dónde recorrer, a qué editorial, cómo, bueno, sabemos que por las redes sociales se pueden encontrar fácilmente, pero es de editorial sí, de libros indie, los en libros de todas las Juan. librerías. Lo Ujú, tienen distribución a todas las Ujú, librerías. ujú, La Casa del Libro también está. ujú. ujú. Desde luego está claro que tenemos que hacer un segundo programa Cuando queráis. para darle tiempo a los oyentes a que se lean algunos de tus libros porque habéis estado hablando en clave, eso os voy a tirar de las orejas a los dos, habéis estado hablando en clave, que si este personaje, que si el otro, está claro una cosa, pues no se pueden hacer spoilers de las novelas, pero el que se lo ha ido, el que ha leído alguno de los libros va tirando del hilo y el que no... Va a coger y se lo va a comprar para ver de qué exactamente están hablando, porque estáis hablando en clave, os lo digo. Claro, claro. No se Me puede tiene muchos spoiler la guiños. original. Tiene guiños, porque hay un guiño por ejemplo, el de La sed del charco, que es el de justo con Larry Bird, el jugador de baloncesto. Sí. El prologuista del libro me llevó a preguntar que él lo había buscado en internet, que dónde está eso. Digo, no, es otra leyenda ficticia. Bueno, a lo mejor se han cruzado algunas leyendas reales con el halo de que son ficticias. Ese enigma lo vamos a dejar ahí, que es bastante curioso. Yo a alumnos míos que tengo de parapsicología les digo, escuchar muchas veces, escuchar las cosas que muchas veces hablamos en clave, que se hablan en clave, que se dicen cosas. Me ha gustado mucho eso de McCartney, que has dicho esto de la Sí. música, porque eso es tan real como la vida misma. Pero bueno, quedan abiertos ahí otros temas.
pues cuando queráis. Por mi parte, me suelo poner muy nervioso aún cuando tengo alguna... Porque yo siempre lo digo, me defiendo mejor escribiendo que hablando. Pero bueno, que cuando queráis por mi parte, aquí me tenéis. Y en Instagram estás, como el letrastero, ¿no? Sí, sí, eso viene por un... O sea, yo antes tenía 4 libros autoeditados, que son de relatos cortos. Ujú, Y el primero era Letrastadas. ujú. Se llamaba Letrastadas. Y ahí, jugando un poco Un con las juego de palabras, palabras, sí. sí, se quedó ahí. Juan Álvarez López, muchas gracias por estar con nosotros, A vosotros, de verdad. haber contado esas cosas en clave o no, pero que son muy bonitas y que incitan, por supuesto, a leer, que es una de las cosas que ocupa el viajero cuántico. Gracias por estar ahí. Gracias Gracias, a vosotros y daros la enhorabuena por la labor que lleváis a cabo, que hace muchas mucha gracias. falta, la verdad. A ti también. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.